Luz suave, luz dura, luz cálida, luz blanca, luz fría. Hola, ¿qué tal? Les saludo de la empresa Festivi, nuevamente aquí para entregarle información importante acerca de dos temas muy importantes. El primero es acerca de las calidades de luces, la luz suave y la luz dura, y acerca de las temperaturas de color, la luz cálida, luz blanca y luz fría. Por favor, les pido que estén muy atentos porque es una información muy valiosa y muy básica para todos los tipos de eventos en los cuales interviene la iluminación. Concepto de luz. La luz es una forma de energía que hace que los objetos, espacios, personas y demás cosas sean visibles. Su velocidad aproximada es de 300.000 kilómetros por segundo. La luz también es conocida como energía luminosa. Aquí quiero precisar algo importante. La velocidad que se está tomando en cuenta, que son 300.000 kilómetros por segundo, se está tomando como medio el aire. También se han estudiado en otros medios, como por ejemplo el agua, que el agua, en este caso, cuando realizan una emisión de luz, es inferior la velocidad que cuando lo realizan en el aire. Calidad de luz. Es importante mencionar que estas calidades de luz también son emitidas por luminarias. Luz suave es una calidad de luz donde no se observa un límite entre la luminosidad y penumbra, y cuando se observa ese límite es como una difuminación entre ellas. Es decir, cuando se esparce la luz es suave. Aquí podemos visualizar dos imágenes donde existe luz suave. La primera es una oficina en la cual está bastante iluminada y no se logra visualizar incluso la sombra. En la segunda imagen podemos visualizar una autopista. También visualizamos que todo está completamente iluminado. Al no observar unas sombras pronunciadas, podemos decir que es una luz suave. Luz dura es una calidad de luz donde se observa un límite entre la luminosidad y penumbra de manera notoria. Es decir, cuando la iluminación se sectoriza, estamos hablando de una luz dura. Existen luminarias que emiten una luz dura, como ejemplo tenemos al Pin Spot, cabezas móviles BIM y entre otros. En la primera imagen, que está arriba, podemos observar que son cabezas móviles de Spot, donde realiza un círculo en el piso y se puede visualizar claramente la iluminación y la oscuridad o parte de la penumbra. En la imagen de abajo también podemos observar a una persona que está iluminada en círculo. Esto demuestra que es la atracción en ese momento del evento. Bueno, antes de pasar a las temperaturas de color, que ya lo hemos dicho que es la luz cálida, la luz blanca y la luz fría, quisiera que ustedes puedan conocer acerca del espectro visible del ojo humano. Espectro visible, luz. La ciencia ha estudiado el Sol como energía principal. El Sol emite radiaciones infrarrojas, visibles y ultravioletas. Las radiaciones son las propagaciones de ondas electromagnéticas. Aquí, por ejemplo, observamos al Sol que emite una luz blanca. Normalmente la luz blanca lo emiten al mediodía. Cuando se pasa por un prisma, esa luz blanca tiene una descomposición y hay una gama de colores que va de violeta hasta el rojo. A esto le vamos a llamar el espectro visible, que va de los 400 a 750 nanómetros. Esto es básicamente como información. Entonces, este espectro visible que observamos, aquí vamos a determinar la temperatura de color, que ahora vamos a mencionar. Pero solamente cabe resaltar que antes del rojo existen los rayos infrarrojos y después del violeta existen los rayos ultravioletas. Aquí quiero hacer hincapié que existen animales que logran visualizar rayos infrarrojos, que es el caso de las serpientes. Y hay animales como el perro y el gato que se ha demostrado que logran observar rayos ultravioleta. En el cuadro de abajo podemos observar la temperatura de color, que van desde los 1000 grados Kelvin hasta los 10.000 grados Kelvin. Bueno, esto solamente es una porción dentro de toda la luz visible, donde 1000 grados Kelvin llega a ser rojo y los 10.000 grados Kelvin llegan a ser azul. Aquí también se está relacionando con algunos objetos que existen en la realidad y parte de la naturaleza para que podamos tener un mejor entendimiento. Aquí tenemos una relación entre algunos objetos y lugares o espacios donde nosotros podemos relacionar básicamente cuáles son las temperaturas de color de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la luz de velas de 1500 grados Kelvin, que tiene un color ámbar, la bombilla de incandescencia de 40 watts, que tiene una temperatura de color 2600 grados Kelvin. Tenemos la luz solar del amanecer o atardecer, que tiene 3200 grados Kelvin y ya llega a ser una luz cálida. Tenemos la iluminación de interior que va desde los 3500 grados Kelvin a 4500 grados Kelvin. Tenemos la iluminación del exterior al mediodía, que son 5000 grados Kelvin. Y tenemos el exterior con cielo nublado de 6500 grados Kelvin. Entonces pasemos a los conceptos de luz cálida, luz blanca y luz fría.
Luz cálida. Es importante mencionar que las luces cálidas, blancas y frías son colores que más se utilizan en diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Luz cálida es una luz con una temperatura de color entre los 2700 grados Kelvin y 3000 grados Kelvin. Luz blanca y luz fría. Luz blanca es una luz con una temperatura de color entre los 5000 grados Kelvin y 5500 grados Kelvin. Luz fría es una luz con una temperatura de color entre los 6000 grados Kelvin y 7000 grados Kelvin. Bueno, y finalmente quisiera comentarles que se han mencionado dos criterios importantes en la luminosidad. La primera es la calidad de las luces y la segunda, las temperaturas de color. En las calidades de luces hemos hablado acerca de la luz suave, que tenemos que considerarlo como una luz que cuando se esparce se va a considerar una luz suave. Y una luz dura, que cuando sectoriza esa luz es una luz dura. Cuando terminamos un evento, por ejemplo un concierto, siempre nos ponen al final una luz general para todos. Y normalmente esa luz general es suave, para que todos puedan tener visibilidad en el espacio. Por ejemplo, en los teatros también hemos observado que utilizan mucho la luz dura, con la finalidad de realzar en circunferencia algún personaje dentro de la obra. Y en cuanto a las temperaturas de color, hemos observado que existe una luz cálida, que es una luz más o menos anaranjada. Hemos observado también una luz blanca, como su propio nombre lo dice, es una luz color blanca o también llamado neutra. Y tenemos el color frío, que es un color más o menos como un cielo azul. Por ejemplo, la luz fría se utiliza en espacios donde hay mucha actividad y la luz cálida se utiliza en espacios donde hay descanso. Entonces es muy importante que la iluminación se den en lugares donde se cumplan ciertos objetivos, ya sea de actividad o de descanso. Y no se olviden de visitar mi blog y mi página web que se encuentra abajo en la descripción. Muchas gracias.